bienvenidos a esta masterclass de fundamentos de elementos finitos con aplicaciones a la geotecnia. Antes de continuar, quisiera, si me pueden confirmar por medio del chat, si me escuchan bien, por favor. Vale, me dicen que sí, que me escuchan perfectamente. Me presento, mi nombre es Caterine Rueda, yo soy geóloga de ICC Ingeniería. Nosotros somos una empresa que brinda capacitación, consultorías en las áreas de la ingeniería civil, la geotecnia y la arquitectura. El día de hoy vamos a realizar una pequeña introducción sobre el diplomado de fundamentos de elementos finitos que se va a realizar en el mes de agosto. Lo va a dictar el ingeniero Daniel Moreno, el cual tiene una amplia gama de experiencia en la industria. Lleva más de 14 años trabajando con casos reales, los cuales vamos a trabajar también acá en este diplomado. Cualquier inquietud que tengan también acerca del software de Geo5 que vamos a trabajar, lo pueden consultar en esta clase o le pueden escribir por el chat al ingeniero. Él con mucho gusto les va a solucionar todas las inquietudes que tengan. Adicionalmente, nosotros este mes vamos a manejar varios diplomados, como les venía comentando, en ingeniería civil. También tenemos en la parte de presupuestos, tenemos en la parte de geotecnia, que es fundamentos de elementos finitos, que es el que vamos a realizar hoy. Cualquier inquietud que tengan me pueden escribir, se pueden comunicar al chat que aparece ahorita en pantalla, para que cualquier inquietud que tengan acerca del diplomado, promociones que estamos manejando o la adquisición del software de Geo5 por participar en esta clase, tienen un descuento adicional. Entonces, cualquier inquietud me pueden escribir. Sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero Daniel Moreno. Quedo muy atento y espero disfruten de esta charla. Gracias, Caterine. Muy buenas noches para todos. Espero que el sonido sea claro y fuerte. Vamos a compartir pantalla para mostrar una presentación de la que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, el programa o el método de los elementos finitos es un método que vamos a emplear en la ingeniería para básicamente solucionar problemas. Un software que maneja los elementos finitos es un software que se aplica al continuo. Un medio continuo es un medio que asume la existencia de millones o infinitas partículas que están en un espacio y que estas partículas interactúan de la forma en la que yo provea el modelo. Y estas partículas van a ser excitadas mediante contactos, mediante estructuras y mediante esfuerzos externos y propios de los elementos que están incluidos dentro del modelo para generar evaluaciones de tipo esfuerzo-deformación. Cuando yo obtengo los esfuerzos y las deformaciones que mi espacio de modelo me ofrece, bajo las condiciones que yo le puedo plantear y que puedo proveer varias etapas de esas condiciones, entonces estos resultados me pueden indicar a mí cuál es la solución al problema que yo tengo inicialmente. Entonces, repito, el método de los elementos finitos es un método que me ayuda a encontrar soluciones. Más adelante les daré algunos ejemplos un poco más prácticos. Pero quería mostrarles alguna, digamos, imagen ilustrativa de algunas pocas aplicaciones que podemos tener con este método de los elementos finitos. Entonces, para que quede un poco más claro, el programa que vamos a usar de forma central en este diplomado es MEF. MEF pertenece a Geo5. Es una de las 28 aplicaciones de Geo5, que es un software de la casa Fine Software. Ustedes podrán adquirir el uso de este software en modo de versión libre. La versión libre tiene ciertas restricciones, pero nos permite conocer y aprender el uso y establecer el potencial del software para el trabajo cotidiano. En algunas oportunidades se plantearán algunas comparaciones, eso es normal.
muchas personas comparan todos los software para concluir o no concluir qué software es mejor. Y mi conclusión al respecto es que no hay un software mejor que otro, porque los software en su esencia, en su proceso de análisis, en su proceso de cálculo, en el planteamiento de las ecuaciones, en el planteamiento de los modelos matemáticos que se usan con base en ecuaciones diferenciales, pues es el mismo. La diferencia real entre los diferentes software o las diferentes plataformas, indistintamente de las versiones libres, porque pues mucha gente opina que en las versiones libres hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer, pero cuando uno entiende el software, esas cosas que puedo y no puedo hacer son herramientas, no son capacidades o incapacidades del software. Lo que sí tenemos con los diferentes software, y hay que, digamos, hacer un balance entre el costo-beneficio, es las utilidades o las herramientas del software. Ejemplo, yo tengo un software para hacer un análisis, por ejemplo, como lo ven en la parte inferior izquierda, de un talud. Entonces, normalmente hago un análisis por equilibrio límite, que es el método matemático básico de el equilibrio de las fuerzas que actúan en un talud. Y lo puedo modelar también en elementos finitos, como lo voy a mostrar ahorita. No es el desarrollo del ejercicio, pero les voy a mostrar lo que haremos en una eventual clase de esta parte de la geotecnia, que es el análisis de taludes, usando los elementos finitos. Entonces, los elementos finitos nos pueden dar lo mismo que nos da un programa de equilibrio límite, y es el factor de seguridad, pero adicionalmente, como se ve en la figura, como repito, en la parte inferior a la izquierda de la pantalla, es una serie de matices que me indican a mí alguna variable. Entonces, esos matices son magnitudes de esa variable. Esa variable puede ser las que estén disponibles para el modelo, como esfuerzos verticales, esfuerzos horizontales, esfuerzos en las dos direcciones de X y Y, deformaciones, esfuerzos de cortante, esfuerzos de tensión, en fin, la lista puede ser bastante amplia dependiendo del modelo. Sin embargo, al compararlo ya con otro software, entonces el mismo modelo yo lo puedo hacer en otro software básico, incluso en los modelos libres o en los software que tienen uso libre. La restricción de la libertad del uso del software temporal no está en que calcule mal o en que calcule bien. Esta es en que yo pueda grabar o en que pueda usar algunas de las herramientas del software. Por lo general no hay ninguna casa interesada en que el cálculo quede mal, porque eso desestimularía el uso o la compra del software. Entonces, por ahí no hay diferencias. Las diferencias, repito, están en las herramientas. Y cuando yo comparo ya a nivel full las licencias, a nivel completo, pues cuando yo comparo un software, digamos, de bajo costo, que no se trata de que sea barato, sino que tiene menos herramientas para que sea comprable, para que sea de fácil adquisición, comparado con uno de alto costo, como por ejemplo el RS3 de Rock Science, que puede llegar a costar más de 16,000 o 17,000 dólares el uso full de esa licencia, o con un software como Plaxis, que puede costar desde 5,000 dólares el básico en 2 dimensiones hasta 22,000 dólares el de 3 dimensiones, y el de la aplicación con pilotes. Entonces, yo voy a balancear. Si yo voy a comprar un software de alto costo para modelar circunstancias estándar, por no decir simples, porque no se trata de que los modelos sean simples. Los modelos son no para que yo pueda calcular un talud, no se trata de eso, se trata de que yo le pueda dar una solución a un talud, y yo puedo hacer el análisis múltiples veces para repetir esa solución con diferentes condiciones de entorno. Entonces, cuando mi aplicabilidad no va a tener
valoraciones complejas, pues entonces no se justifica la compra de software de alto costo. Ejemplo, herramientas que un software de bajo costo no trae con respecto a un software de alto costo. Hay muchas, pero básicamente, a ver, un ejemplo. Está, por ejemplo, la posibilidad de simular una lluvia. Es un ejemplo. La posibilidad de simular viscosidad, la posibilidad de simular cambios climáticos o acciones, por ejemplo, de rayos ultravioleta. Entonces, los software que tienen más alto costo tienen herramientas de ese tipo y que me ayudan a permitir dar condiciones de modelos más complejos. Pero los software de bajo costo no quiere decir que no puedan hacer una simulación de cómo es la permeabilidad del agua de escorrentía sobre un talud, por ejemplo. Lo que pasa es que ya no tengo un simple botón que me va a preguntar cuál es la tasa de infiltración o cuál es la tasa de la intensidad pluviométrica o cuál es el tiempo de concentración, sino simplemente que a mí me tocará por mi cuenta hacer la interpretación de esos datos y convertir esos datos en general hidrología, por ejemplo, en condiciones de presión barométrica o de nivel freático, o la más común, que es la relación de presión de poros o el famoso RU. Entonces me toca a mí por separado hacer ese análisis y usualmente el software de bajo costo permite introducir la condición ya después de que yo la he calculado. Es decir, no me va a calcular esa tasa de infiltración, no me va a calcular ese tiempo de concentración para mirar si hay presiones, si aumenta la presión de poros o no. Es decir, parte del software hace la tarea, que es la tarea compleja o repetitiva que se debe hacer, y la parte relativamente sencilla o la teórica o teorética me toca por mi cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a diferenciar en este diplomado, y por esas circunstancias eventualmente haremos comparaciones con software como RS2 o Plaxis, incluso Sigma de GeoStudio. Pero el uso de esas licencias, digamos, estará por su cuenta. No les doy aquí la orientación. El software que realmente se facilita es MEF de Geo5. Haremos múltiples ejercicios. Haremos ejercicios de tipo aplicación de esfuerzos, como el primero a su izquierda, que es una zapata, cómo se construye un análisis de el bulbo de presiones de una zapata y cómo se deforma esa zapata. Calcularemos los asentamientos por consolidación de una zapata en suelo arcilloso, por supuesto. Tiene que tener esa condición, porque en suelos granulares tendríamos solamente compresión y por lo tanto no habría asentamientos plásticos, sino solamente elásticos. Podemos modelar, por ejemplo, la interacción entre una o más zapatas para establecer cómo se superponen los diferentes bulbos de presión, etc. Haremos ejercicios, por ejemplo, que les traigo hoy, que vamos a hacer uno corto y rápido para que vayan introduciéndose en este campo del análisis de los elementos finitos. Es el que está en la parte central arriba. Que es una aplicación en los pavimentos, en el diseño de estructuras de pavimentos. Entonces, en la estructura de pavimentos yo tengo varios materiales colocados de cierta forma. Por ejemplo, el ejercicio que está ahí, tal cual ustedes ven, es una placa huella. Entonces, normalmente en placas huellas ustedes simplemente reciben o realizan un proceso de cálculo que, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, propone el Instituto Nacional de Vías con su método de diseño. Pero no hay posibilidad de evaluar si esa estructura, que es una estructura muy básica, o sea, me refiero a la forma de obtener las dimensiones, es básicamente estructurada por 2, 3 o 4 alternativas y no más. Pero eventualmente usted puede tener el problema de que va a colocar un sistema de placa huella en suelos de alta deformabilidad. Recuerde usted que cuando normalmente en su universidad le decían que bajo módulos muy bajos o muy baja rigidez de la subrasante, es decir, CBR menores a 4 o 3%, pues usted tiene que entrar
a generar un replanteo de la estructura, porque esta alta deformabilidad que le va a generar esa subrasante, pues le va a afectar claramente su estructura. Y como son métodos de diseño estandarizados, entonces usted no tiene la posibilidad argumentativa de decir voy a aumentar el espacio de subbase, voy a aumentar el espesor de la losa, voy a etcétera, etcétera, etcétera. No hay esos métodos argumentativos en los métodos de paso a paso que presenta el INVIAS. Entonces, ¿cuáles son los métodos en diseño de pavimentos que usted puede replantear las condiciones de deformabilidad de un subsuelo o de una subrasante? Pues básicamente son los métodos racionales. El método racional se simplifica a comparar unos esfuerzos y unas deformaciones admisibles que deben estar cumpliéndose en ciertas partes o en ciertos puntos específicos de cada capa o en cada tipo de material. Y usted los va a comparar con los que el modelo le genera o le predice. Cuando usted los compara, mientras los que usted plantea en su modelo sean mucho menores a los admisibles que se plantean por la metodología que ustedes quieran, entonces vamos a tener una condición satisfactoria, ¿cierto? Entonces, el elemento finito solamente me va a predecir cuáles son los posibles elementos de análisis que son los esfuerzos y las deformaciones, y tendré que tener algún criterio para comparar esas máximas posibilidades de aplicaciones de carga. Aquí no vamos a entrar a definir que cuál método es mejor, porque en Colombia se usan básicamente dos. El histórico que usa el INVIAS, que viene desde los años 60, propuesto por Shell, para que recuerden un poquito, por ejemplo, las fórmulas de Kerjeroen y Dorman para esfuerzos, las fórmulas de Nottingham y, por ejemplo, la Shell para deformaciones. Pero eso solamente son las propuestas de los máximos admisibles. Y también tienen que recordar que bajo esos criterios hay unos elementos. Esos elementos usualmente son, por ejemplo, el tránsito, las rigideces, pero no traen elementos más complejos porque estamos hablando de ingeniería de hace más de 70, 80 años o poco menos. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia se usan métodos con base en análisis de comportamiento mecánico por fatiga, como los que usa el IDU en Bogotá, que provienen del análisis de la Euronorma y el LCPC, el Laboratorio Central de Puentes y Caminos de Francia, en donde hay un análisis mucho más estrecho a las propiedades de comportamiento de flujo y relajación de, por ejemplo, los asfaltos, o de flujo y rigidez, por ejemplo, del concreto, la deformabilidad por alabeo, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos me dan otro criterio de análisis. Pero cualquiera de los dos que yo use, yo simplemente los tendré que comparar con mi modelo. Entonces, una cosa es la parte teórica que no compete en este diplomado. Algo tocaremos de eso, algo sugeriría para que revisen y complementen. Pero lo que realmente haremos es cómo uso el software para poder identificar qué es lo que yo quiero comparar o establecer para encontrar la solución que me permite buscar y encontrar este método. Obviamente haremos problemas un poco más complejos, como por ejemplo las excavaciones controladas por ejemplo, para estacados o anclados, como está en la figura en la parte superior derecha, donde mi principal problema es la deformación. Entonces, si esto, por ejemplo, es un problema en un sótano, en un edificio, pues yo tengo una condición de deformabilidad máxima que se llama deriva, y yo no podré permitir que esta deformación genere en los pórticos un desplazamiento que vaya en contravía de las normatividades, que en este caso pues estamos hablando de NSR. En los puentes, por ejemplo, si usted va a diseñar un puente, entonces va a aplicar la colocación, supongo que podemos hacer otro ejercicio sobre eso. Estos no son los únicos 6 ejercicios que vamos a hacer muchos otros. Por ejemplo, un caisson. Entonces el caisson o un pilar o una pila de una
de un puente, no me refiero a la superestructura, sino a la infraestructura, que puede ser cimentaciones en zapatas, en pilas, en pilares, o en pilotes, que son los 4 tipos de cimentación profunda, pues entonces yo tendré condiciones de deformabilidad. En este caso, esas condiciones me las da la LRFD, el sistema de análisis por cargas y factores de reducciones máximas, LRFD, Lower Resistance Factor Design, que en Colombia se aplica desde la normatividad CCP14 o el Código Colombiano de Puentes en esas circunstancias. Lo mismo pasa, por ejemplo, para muros de contención, como el caso en la parte superior derecha, etcétera, etcétera. Y nos meteremos un poquito con deformaciones de excavaciones subterráneas, bajo tierra, o lo que ustedes llaman underground. Sin embargo, en este sentido hay 2 cosas, ¿no? Uno es los elementos de análisis de esfuerzo de formación. Por ejemplo, bueno, para tuberías es una aplicación, para túneles es otra aplicación, pero cualquiera que sea la excavación subterránea, yo tengo que tener un criterio de evaluación, y ese criterio de evaluación hay muchos, pero uno muy común es el de CACUOT. CACUOT propone un análisis no ortogonal o mediante el sistema cartesiano de esfuerzos y deformaciones alrededor del túnel, sino propone algo un poco casi polar, casi polar, porque estamos hablando de esfuerzos tangenciales y de esfuerzos radiales. Entonces, esfuerzos tangenciales que hay alrededor del borde del túnel y esfuerzos radiales que se concentran o confluyen o convergen, es la palabra, hacia la excavación. Hay otro criterio que es el método de convergencia. Bueno, hay varios criterios que podemos tocar, mencionar, pero pues, repito, este diplomado no busca teoretizar o enseñar los fundamentos de la geotecnia y la mecánica de suelos, sino la aplicabilidad y uso del software. También pasaremos un poquito al método de sostenimiento de construcciones subterráneas, como ustedes lo ven en la parte derecha. En el centro, en la parte inferior, vemos solamente la excavación y las deformaciones que ocurren alrededor de esa excavación, de esa ausencia de material, y seguramente lo compararemos con algún ejercicio básico de método de convergencia o el método de CACUOT para obtener esfuerzos y deformaciones. Y otra cosa es sostenimiento. Entonces, como yo, a través de las múltiples formas de los métodos de construcción, por ejemplo, de túneles, podemos modelar un túnel NATM o NATM, o el nuevo método austriaco de construcción de túneles, o lo podemos hacer por el método belga, que es muy usado para suelos de baja rigidez en todo el mundo. Y básicamente la diferencia está en las etapas del proceso de liberación de esfuerzos y de energías dentro del suelo. O lo podemos hacer para el método TBM o el método de las tuneleadoras, porque el método de las tuneleadoras genera un espacio hueco continuo y casi que instantáneo, es decir, que el círculo o el elemento cilíndrico aparece en una manera a muy corto plazo. Entonces los esfuerzos de convergencia tienden a ser, bueno, pueden ser o muy altos o muy bajos, dependiendo de qué tipo de suelo estoy modelando, si es una roca muy plástica o si es un suelo muy blando, o si por el contrario es una roca muy rígida, etcétera. Dependerá de las condiciones que me da el entorno. Entonces, este es el preámbulo de lo que vamos a hacer en el proceso. Está contemplado que sean 10 clases o 10 sesiones, y dentro de estas 10 sesiones vamos a modelar al menos unos 8 ejercicios. Tengan presente que no siempre vamos a poder lograr terminar un ejercicio completo en una misma clase, porque cuando uno diseña por elementos finitos hay etapas constructivas. Entonces, de golpe, en los primeros 3 va a ser muy sencillo sacar un ejercicio en una misma clase, y sobre todo que al final de esto vamos a hacer análisis de los resultados e interpretación.
Eso es el preámbulo general y ahora quiero mostrarles la interfase MEF o método de los elementos finitos. Así se llama la aplicación de Geo5, MEF. Esta es la interfase básica. Los que ya conocen el programa Geo5, pues digamos que es una interfase o ven una interfase muy amigable, muy sencilla de observar, muy sencilla de encontrar los puntos de referencia para hacer algún proceso en el modelo. Es decir, es un menú muy intuitivo de usar, muy fácil de entender y la propuesta de este programa, de este curso, es usar una herramienta muy asequible, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de su uso, de la complejidad de su uso. Claro, si usted quiere modelar aquí una estación de un tren subterráneo que tiene una forma de una silla toroidal, con geometrías complejas, con diferentes puntos de acceso y vacíos, tubos verticales, tubos diagonales de escaleras, tubos, bueno, en fin, entonces, pues no va a ser posible porque la limitante del problema espacial está es en la que yo pueda proponer en el sistema CAD, que es en el que yo dibujo, que pueda reproducir esa condición espacial. Entonces, si yo quiero hacer algo tan complejo geométricamente hablando, pues necesitaré un programa que tenga herramientas más complejas, sin que esto no signifique que yo no pueda, por ejemplo, modelar el estándar del túnel en Geo5, y ahí se los voy a plantear y a comparar. Este será uno de los ejercicios que vamos a comparar entre Geo5 y Plaxis, por ejemplo, entre otras cuestiones. Y vamos a entender qué más puede hacer o qué otras aplicaciones puedo hacer en Geo5. Entonces, hoy solamente les voy a mostrar estas generalidades y voy a resaltar las más importantes. Entonces, respecto a la interfase, digamos que esta parte de conocer qué hace cada menú, aquí les dejo una idea de lo que hace cada menú, pero digamos que la aplicaremos mucho mejor con un ejercicio que hoy haremos uno corto y rápido, pero que en las clases, a medida que hacemos ejercicios un poco más complejos, vamos a aprender de mejor manera. Para los que se preguntan si este video va a ser compartido, sí, sí va a ser compartido. Si vamos a compartir esta presentación, claro, por supuesto que sí. Esto va a quedar colocado o instalado en la plataforma Moodle de ICC Virtual. Allá la podrán conseguir y observar. Entonces, repasaremos los diferentes elementos de las etapas de construcción que ofrece el elemento MEF o la aplicación MEF. Lo que sí es claro es, y digamos es lo más complejo que tiene un software, no es tanto el cómo dibujo una geometría, no es tanto cómo planteo los parámetros del suelo, tampoco lo es el cómo escojo el modelo constitutivo del suelo. ¿Por qué? O cómo coloco, por ejemplo, el nivel freático, o cómo le doy presión de poros al suelo, o cómo le doy condiciones pseudoestáticas al modelo mediante coeficientes de aceleración sísmica vertical y horizontal. No, esa parte digamos que es relativamente simple, que obviamente en el curso abordaremos, pero que básicamente los tutoriales que manejan todas las marcas, todos los métodos y programas habidos y por haber, nos enseñan. Ahí no radica la complejidad del análisis de modelos para solución de problemas. Realmente el problema está es en el fondo del análisis de estados de esfuerzos. ¿Qué es lo que yo quiero modelar y cómo lo debo hacer? Entonces ahí ya entra un poco más la parte teórica de la geotecnia, es decir, como por ejemplo modelo un piloto. Entonces, no es dibujarlo, no es decir en qué suelo está, no es decir en qué material hago el piloto, porque esa parte es sencilla.
La parte pues, que no es difícil, sino que empieza a tener un poco más de complejidad es establecer si el análisis del piloto debo hacerlo mediante un problema plano de esfuerzos y deformaciones o mediante un problema axisimétrico de esfuerzos y deformaciones. Entonces la respuesta es, como casi todo en la ingeniería, es depende. ¿Qué es lo que yo quiero analizar? Si yo quiero establecer que es un solo pilote y quiero conocer los esfuerzos y los esfuerzos, por ejemplo, en la punta por separado, los esfuerzos, por ejemplo, en el fuste, las deformaciones plásticas, etcétera, pues entonces tendré que hacer un análisis axisimétrico. Pero si lo que yo quiero es establecer, por ejemplo, la interactividad o interacción que hay entre varios pilotes o un grupo de pilotes o una placa piloto, un sistema, por ejemplo, mixto de fundación, losa pilote, pues entonces el proceso de análisis es diferente, es un proceso de formación plana, de tensiones. Y eso es lo que básicamente voy a iniciar a tratar de explicar desde hoy, porque en la configuración del problema geotécnico es donde está el éxito del modelo. No está en saber cómo se hace un suelo o cómo se escoge el modelo constitutivo o dónde se coloca el nivel freático, porque igual eso lo vamos a aprender, eso no tiene mayor complejidad. Bien, bueno, y esta pues diapositiva les queda para identificar los sitios donde vamos a generar esa modelación o esa aplicabilidad apropiada del problema geotécnico específico. Entonces, ¿cómo obtenemos los parámetros específicos o bien seleccionados para que el modelo sea representativo de lo que queremos comparar con la realidad? Y entonces, digamos que ya más puntualmente al respecto, la configuración en elementos finitos en general en todos los programas es la misma. Lo que pasa es que lo presentan en formas distintas. Por ejemplo, en Plaxis es una ventana que yo tengo que ir a buscar o que está en el mismo arranque del programa. Entonces, cuando yo le digo a Plaxis nuevo proyecto, entonces él me pregunta el nombre, me pregunta las unidades y por allá, un poquito escondido, hay un botón donde debo encontrar o debo darle el tipo de problema. Aquí está en MEF está muy visible, que es este botón que está resaltado en la parte superior derecha donde dice configuración, ahí está muy claro y siempre tendré que pasar por ahí. En Plaxis es posible que lo obvie, pero pues cualquiera que sepa que es un modelo de elementos finitos, pues entenderá que tendrá que plantear en alguna parte del software, cualquiera que se llame el software, donde tengo que identificar el tipo de configuración o de problema matemático del software. Entonces, en el caso de MEF, de Geo5, pues en este botón de configuración, básicamente hay tres cosas que yo definir. Lo primero es el tipo de geometría. En geometría yo tengo dos opciones, que básicamente es lo que yo les quería mencionar, que es plano o rotacional, axisimétrico. Ya ahorita les muestro un par de figuras que van a darles idea de qué es esto. Entonces, en algunos problemas serán planos. Básicamente, plano es un problema de análisis cartesiano, si se puede llamar geométricamente hablando. Y el rotacional es aquel elemento que mediante un único eje yo puedo poner a girar en función de ese eje para que me genere la volumetría del elemento. Entonces, esto básicamente es elementos de tipo circunferencial o cilíndrico, como por ejemplo los pilotes, los caissons, un foso, un aljibe, etcétera, ¿sí? Ese tipo de un túnel vertical. Un tono horizontal es un problema plano, ahí no está configurado dentro de los problemas axisimétricos, porque la rotación de la mayoría de los software es con función en el eje vertical, no en un eje horizontal. Y lo tercero que tendré que establecer es si yo tengo la necesidad de darle complementos al problema. Entonces, ejemplo, el tipo de análisis. Entonces, una zapata. Una zapata es un problema plano, en un plano cartesiano XY, y es un problema de tensión, porque yo lo que quiero es hacer
o conocer el bulbo de presiones y la deformación que hay bajo la zapata. Entonces, los programas normalmente tienen opciones adicionales a esta detención, como por ejemplo estabilidad de taludes. Si yo le digo a un fenómeno, a un dibujo, para que me lo entiendan un poquito, a un problema geométrico de estabilidad de taludes o de un corte, un talud, yo le puedo decir que es un problema de tensión, pero el objetivo entonces aquí cambia, ya no es un objetivo de obtener un factor de seguridad, sino el objetivo es obtener los puntos débiles de deformación y o esfuerzo que tenga ese talud para aplicar una solución ahí, por ejemplo, para encontrar dónde debo localizar un anclaje en el punto más débil o en el punto de mayor deformabilidad del talud. Eso ya es distinto. Por ejemplo, en un talud como el que mostré al principio, si ustedes ven, esa zona de deformabilidad de color rojo está concentrando, como está indicando que esa es la zona de mayor problema geométrico de desplazamientos. En cambio, los que están en colores amarillos y verdes tienen menores magnitudes de desplazamiento, lo cual significa que, por ejemplo, en la pata de este caso particular no necesita o necesita una menor cuantía de solución. Esta menor cuantía se puede o llevar a, por ejemplo, tamaño de un anclaje, llevar a la localización de donde voy a colocar unos trinchos o donde colocar, por ejemplo, unos nails. Eso me va a indicar dónde está concentrado el problema y de esta manera yo planteo mi solución. Claro, el software no le da la solución. No hay software que le diga, oiga, por favor, colóqueme aquí un anclaje. No, eso no hay ningún software que lo diga. Precisamente este es un programa para geotecnistas y el geotecnista pues tendrá que evaluar. Bueno, esto es un problema que no es concentrado, por ejemplo, hablando del talud, como no es concentrado y tiene un área de distribución importante, entonces mi solución tendrá que ir distribuida dentro de esa área. Y entonces, por ejemplo, no podrá pensar en que la solución es un simple trincho de pilotes en la parte inferior, porque ese trincho de pilotes en la parte inferior pues no está obedeciendo a la concentración de deformaciones que hay acá. Entonces, esta no sería una solución. Quizás la solución pueda ser, por ejemplo, una distribución de anclajes localizados en esta zona de mayor deformación o de mayor esfuerzo, según sea lo que yo estoy mirando. Aquí no estoy diciendo que esto sean magnitudes en milímetros o centímetros, nada. Sencillamente tengo una mayor concentración en la zona roja de mi problema y ahí es donde debo concentrarme. Por ejemplo, si es esfuerzos, entonces yo voy a poder establecer cuánto es el esfuerzo máximo que, por ejemplo, la zapata de un anclaje puede aplicar en ese punto. Porque si la zapata tiene una mayor concentración de esfuerzos a la que me está mostrando el modelo, pues lo que yo voy a generar es una fractura o una deformación incontrolable. Entonces, para esto sí me va a servir el modelo de análisis de tensiones en un talud. Otra solución podría pensarse en que puede ser unos clavos. Entonces, si yo le coloco clavos, entonces sé hasta qué profundidad deben llegar los clavos para que haya interrupción, que es el objeto de los nails, interrupción de esas deformaciones o esos esfuerzos. En fin, esto, dependiendo de la forma que se genere en el modelo, es lo que me va a plantear las estrategias que como geotecnista tengo que por sí mismo pues proponer para darle solución. Bien, entonces en la configuración habrán otras circunstancias de análisis, como por ejemplo el uso de propuestas de cómo transita el agua a través del medio poroso. Entonces el flujo de agua puede ser constante o puede ser transitorio y dependiendo de esto hay una mayor o menor deformación. Bueno, obviamente esto está relacionado con la génesis del suelo, ¿no? Saliéndonos un poquito de la tradicional geotecnia de que la simple clasificación del suelo me da el comportamiento del suelo, y eso es totalmente falso. El ejemplo clásico es que un sistema de clasificación como el USCS o United Soil Classification System me va a decir que un pasante, por ejemplo,
35 en el tamiz 200 me está haciendo pensar en que esto puede ser una arena, un pasante, bueno, una granulometría específica, y resulta que al final yo entendí que con los límites y con todos los demás ensayos de laboratorio, pues resulta un CS, perdón, un ESC, entonces es una arena arcillosa. Pero esto no me da a mí idea, y ese es el gran error de este método de clasificación de suelos, o no error, sino la falencia. Pues no podemos decir que Casagrande cometió un error porque pues esto lo propuso desde los años 65 del siglo pasado. Lo que pasa es que todavía muchos lo usan y se limitan a esa evaluación sin conocer cuál es la génesis del suelo, cuál es su origen. Por ejemplo, no es lo mismo tener una arcilla residual que una arcilla sedimentaria, o una arcilla biológicamente lograda, o una arcilla químicamente lograda, como por ejemplo una diatomea. Su comportamiento es radicalmente distinto. Por allá en 1970 se hacía una prueba, ahorita no recuerdo bien el nombre del profesor que lo hizo, Collins o algo parecido. Perdón, no recuerdo el nombre, pero por ejemplo tomaba una arcilla, como por ejemplo una bentonita que es una arcilla con génesis de tipo mecánico, no tiene influencia química o biológica. Sin embargo, es una arcilla muy fina, de partículas muy pequeñas, muy delgadas, que se comporta de una forma cuando yo hago X cosa y cuando hago X cosa. Entonces vamos a comparar. Si yo coloco una bentonita con agua, pues esa es su propiedad más importante, es la tixotropía. Y entonces en contacto con agua eso se vuelve un material que se adhiere con mucha fortaleza a las paredes de una excavación. De hecho, usted lo ve cuando la toma en las manos. Usted toma un poco de bentonita con agua y se la trata de lavar y quitar, y usted ve que no puede, y le toca con trapo y mucho jabón y otra vez pasar agua, porque se adhiere con mucha facilidad. Su tensión superficial es tan alta que logra adherirse de una manera tan simple. Pero cuando yo hago lo mismo con la misma bentonita, pero sin adherirle agua, sino por ejemplo queroseno o algún tipo de aceite de este estilo, pues entonces lo que hace es agrumarse y se vuelven pequeñas, pues repito, grumos o peloticas, y parece una arena o un limo muy grueso. Entonces su comportamiento es totalmente distinto. Y eso pasa con muchos otros tipos de suelos. Por ejemplo, una arena. Si una arena, digamos, está saturada y está con forma redondeada, homogénea, no es lo mismo que una arena también saturada, también homogénea, pero de formas anguladas comparadas con las redondeadas. Entonces, ¿cuál es el problema mecánico? Usted va y la clasifica, hace el tamizado y le clasifica igual, porque tiene el mismo tamaño, porque tiene, digamos, las mismas propiedades que a la luz de un tamiz y a la luz de de golpe, si usted le da un límite, que sí tiene el límite líquido, porque pues, por eso de alguna forma llamamos que las arenas tienen licuación, lo que no tienen es plasticidad, que es otra cosa. Y por eso la carta de Casagrande empieza en 20, porque lo hace a partir del análisis de arenas, de suelos sin plasticidad. Bueno, eso es para otro tema, para otra clase. Pero si usted compara las dos arenas que clasifican exactamente igual, pueda que con el mismo porcentaje en el tamiz 200, en el tamiz 4, en el tamiz, etcétera, resulta que al estar ambas homogéneas y saturadas, una se deforma de forma abrupta y la otra no. Entonces, por ejemplo, las que son anguladas tienen una mejor interacción entre sus caras de friccionantes, y soporta mejor los esfuerzos. Es decir, por ejemplo, en una playa usted va descalzo, pisa una arena de este tipo, homogénea, saturada, pero de formas anguladas, y lo que usted observa en la arena es una huella visible de su pie, pero no observa nada más. Si hace lo mismo en una arena saturada, con el mismo tamaño, homogénea, pero de formas redondeadas, lo que usted va a encontrar es que se hace un hueco, se entierra su pie,
porque la capacidad de friccionar es muchísimo menor por la forma de que tiene la partícula. Entonces, el problema es distinto. Y entonces esto es lo que nos permite hacer los elementos finitos que no nos permiten los programas estándares mecánicos. Es darle las propiedades adecuadas al material. Ya no limitarme a decir, ah, no, es que obedece a la ley de Moore-Coulomb y entonces tiene su cohesión tanto y ángulo de fricción tanto, porque ahí no está todo el problema. Hay muchos más problemas. Por ejemplo, la dilatancia, por ejemplo, la permeabilidad, etcétera. Entonces, esto es lo que nos permiten los programas de elementos finitos, salirnos de la simplicidad de los modelos mecánicos. Y por eso son tan utilizados a nivel mundial. Bueno, y hay otras condiciones de configuración que poco a poco veremos. Por ejemplo, el tema de si yo tengo que hacer un modelo túnel, entonces tendré que hacer un check ahí como se ve en el ejemplo, en la parte de arriba a la izquierda, porque si yo no le doy check ahí no me van a aparecer los menús que me permiten hacer reforzamientos y los tipos de reforzamientos que se pueden hacer en un túnel, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer un NAT o un SSL, que es lo mismo, solo que tienen, los americanos lo llaman SSL, los europeos lo llaman SEM, y los austriacos, pues, obvias razones lo llaman NATM, SSL es Short Concrete Line, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo lo modelo? ¿Cómo meto, por ejemplo, un paraguas? Ustedes saben que en túneles hay refuerzos primarios, refuerzos secundarios, entonces todo esto lo puedo hacer sin importar el programa que esté manejando. Lo que va a ser diferente en los diferentes softwares es qué herramientas tengo para crear esos elementos, ¿sí? Llámese, por ejemplo, un anclaje, llámese, por ejemplo, un reforzamiento de agua, ¿sí? Una geomembrana, llamémoslo así, o una protección de filtración, o cómo hago, por ejemplo, para hacer un revestimiento en concreto lanzado, que no es lo mismo que un concreto montado con dovelas, o fundido con una formaleta, ¿sí? Entonces, estas diferentes condiciones son las que los software van a facilitar o va a ser un poco más complejo de realizar. Esas son las diferencias a nivel general, no son otras. Si me permite o no la configuración, dependiendo del tipo de problema, me va a permitir o no el análisis dinámico. Entonces, ojo, cuando yo hablo de análisis dinámico, estoy hablando de la condición de transmisión de onda de un sismo, ya sea en su excitación y en su amortiguación. Es decir, al inicio del sismo, que va creciendo la energía, y luego al final del sismo, que esa energía va decreciendo. Entonces, estoy usando toda la longitud del sismo y toda la longitud de la aceleración sísmica para hacer el modelo. No como, por ejemplo, lo hacemos cuando usamos coeficientes básicos pseudostáticos, donde el coeficiente se reduce a generar mayores fuerzas. Por ejemplo, eso pasa en equilibrio límite. Cuando yo le meto coeficientes sísmicos, lo que estoy haciendo es maximizando las fuerzas, haciendo que se incrementen sus magnitudes, pero lo que yo en realidad le estoy diciendo al problema es que esa magnitud o ese aumento de magnitud es permanente, y en los sismos eso no ocurre. En los sismos el máximo ocurre solamente en un lapso de tiempo corto. En los demás espacios de tiempo o está en crecimiento o está en decrecimiento de esa energía. Entonces, un análisis dinámico tiene en cuenta todas las etapas del sismo. En un pseudostático yo solamente tengo en cuenta la máxima. En flujos transitorios o de flujos constantes, pues tendré que tener en cuenta las condiciones que hacen a ese flujo estacionario o lo hace transitorio, es decir, la permeabilidad, los elementos que se interponen al flujo, como por ejemplo, qué sé yo, la misma presa, algún pie de amigo, etcétera, o un terraplén, o una excavación, ¿sí?
o la forma de ese terrapleno, de esa excavación. Entonces eso genera que el flujo cambie de forma, o sea, eh, eh, me permita generar una matriz de conductividad hidráulica. Entonces yo puedo establecer que normalmente nosotros los niveles freáticos los imaginamos horizontales. La razón es muy simple. Cuando hacemos una perforación a menos de 10 metros una de otra en un lote para hacer un edificio, pues es muy difícil que la diferencia de alturas entre las dos perforaciones del freático sea diferente. Pero cuando yo maximizo el problema a nivel geológico, pues entonces yo tengo una zona de recarga, una zona de presión a presión atmosférica, tengo otra zona donde está a presión artesiana, entonces el problema es distinto, es un problema de flujo transitorio. Entonces eso es una circunstancia que debería analizar. Entonces, por ejemplo, en un análisis de un talud infinito, yo no puedo decir que el nivel freático es una línea horizontal. Eso es algo que no le cabe en la cabeza a ningún geotenista. Bien. Entonces tendrá que tener una variación de presión, es decir, tendrá un flujo transitorio, o al menos no ser horizontal, ¿sí? En ese sentido. Bien, y así voy a cambiar todas las condiciones en la configuración. Casi todos los programas de elementos finitos tienen una etapa previa que se llama la etapa geoestática, es decir, yo planteo el modelo, dentro del planteamiento modelo están las condiciones de los suelos, la geometría, la configuración del problema, los parámetros de los suelos, los modelos de los suelos, la condición hidroestática, la malla, que ya vamos a hablar de eso, la generación de la malla, los problemas de contorno alrededor de la zona de análisis, pero también tengo que hacer otra cosa, y es darle peso. Es decir, siempre hay una etapa que se llama hacer que mi modelo tenga masa propia, tenga condición geostática, es decir, su propio peso. Si yo arranco a meterle cargas en la primera etapa, pues estoy cometiendo un error porque el programa no va a entender eso como una mala planeación, sino va a decir que la única fuerza que está actuando es la externa y no le va a dar masa a los suelos. Entonces, esa primera etapa siempre es obligatoria, ¿sí? Yo no puedo generarle cargas o variación de condiciones en la primera etapa de análisis, y ahorita les voy a explicar. Bueno, ahí más adelante van a encontrar varias diapositivas que no voy a leer ni voy a mostrarles ya con detenimiento. Yo solamente quería explicar las primeras tres y las demás son para que ustedes evalúen y complementen con su lectura, que es básicamente lo mismo que he tratado de explicar en las primeras diapositivas, la descripción o la comparación entre una deformación plana y una deformación axisimétrica. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, en Plaxis, ustedes no tienen Z, eje Z. Plaxis maneja ese XY. En cambio, por ejemplo, en MEF o Geo5, ustedes manejan es Z y X o Z y Y. Ténganlo presente. Es simplemente dónde o en qué plano de la distribución cartesiana estoy yo mirando el problema. Eso es todo, ¿sí? No es que esté mal planteado que ustedes vayan a un programa y tenga XZ y en el otro vayan y vean XY. No quiere decir que le haya dado un giro ortogonal al problema, sino simplemente que la referencia de los ejes es distinta. Eso es todo. Eso es para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer el modelo, ¿sí? Entonces, a veces ustedes van a encontrar que el problema es XY y a veces el problema va a ser ZX o en otra dirección diferente, pero eso es simplemente establecer cómo maneja la interfaz de cada programa y demás. Aquí hay un detalle de los tipos de análisis, de las formas en que se puede generar peso propio, la tensión gestática, o sea, el gamma por H típico, o si el procedimiento que se llama procedimiento de presión lateral. Y por ejemplo, en el caso de un pilote, pues esa presión lateral será en función de una coeficiente de presión en reposo, ¿sí? Eso depende de cada problema. Si es una excavación abierta, pues no podrá ser un método de reposo de coeficientes de presión lateral, sino tendrá que ser un modelo diferente. En lo que tiene que ver con modelos de tipo lineal, pues
¿Qué es un modelo lineal para empezar? Un modelo lineal es que no hay variación de las condiciones de rigidez. Es decir, que hay una única pendiente de rigidez. El valor del módulo elástico es constante. ¿Sí? En un modelo no elástico o elástico modificado, yo puedo tener variación de estos modelos elásticos. Por ejemplo, para todos es conocido que el módulo elástico de un suelo en su estado natural, pues no es igual en todas partes. No es sino que usted tome muestras en varios sitios de un mismo lote, lleve esto a un ensayo, al que usted quiera, y va a encontrar que los resultados siempre son distintos. Habrá muy pocas veces coincidencia entre un sitio y otro en el mismo estrato, en el mismo suelo, para una condición, ya sea que lo haga usted en triaxial o en corte directo, en el que quiera. Siempre va a tener variabilidad. ¿Qué significa esto? Que no es una condición elástica constante, es decir, es un elástico variable. ¿Qué es elástico variable? Es, por ejemplo, decirle que, por ejemplo, en las capas granulares de los pavimentos es muy común, de acuerdo a la compactación que se tenga, o sea, no se trata de decir que el compactador compacta más entre más gruesa sea la capa o menos gruesa, no, no se trata de eso. Es simple lógica mecánica de confinamiento. Entre más confinado esté un suelo, es decir, lo que hay lateralmente y lo que tiene encima haciendo presión geostática, pues el módulo de rigidez es distinto. Entonces uno no puede pensar que el módulo de rigidez es el mismo a cualquier profundidad de un estrato, cualquiera que sea. Entonces este modelo elástico modificado me va a permitir modelar esa circunstancia en donde la elasticidad no es la misma en todos los puntos. Y asimismo yo puedo crear modelos no elásticos, es decir, modelos donde la respuesta frente a excitaciones elevadas son deformaciones que pueden ser permanentes. Entonces, esto sería un problema plástico. O un problema donde las excitaciones externas o esfuerzos externos generan un flujo variable en el tiempo de las condiciones de deformación, lo cual ya es un problema, ya no es un problema plástico, no es un problema elástico, sino es un problema combinado, que puede ser elastoplástico o puede ser elastoplástico viscoso o viscoplástico, etcétera. Las combinaciones son infinitas. Entonces, dependiendo de cómo se comporte el flujo y la relajación del suelo o del material en general. Entonces yo podré tener diferentes métodos o modelos constitutivos del suelo, y ahí es donde entra el geotecnista a que debe conocer cómo se comporta o cuál modelo representa mejor al suelo. Si es un modelo, por ejemplo, un hardening soil, que es un modelo hardening soil, es un modelo que se usa específicamente para suelos de alta rigidez con baja deformabilidad. Entonces, el entendido de que Mort Coulomb genera rigideces proporcionales, entonces significa que si yo aumento el esfuerzo, pues también aumenta la deformación. En cambio, en un hardening soil, si yo aumento el esfuerzo, la deformación va reduciéndose a medida que yo voy generándole ese esfuerzo, porque de eso se trata. Sí, eso de forma general, y así cada uno de los modelos constitutivos que hay en el suelo. Para los suelos, el Camp Klein, el Barcelona, el Ducker y Pracker, en fin. De eso hablaremos un poquito de vez en cuando en cada ejercicio que se plantea. Bien, yo puedo generar cargas de temperatura, como les decía. Entonces, por ejemplo, en MEF yo puedo hacer este tipo de cargas. En Plaxis puedo hacer lo mismo. ¿Qué no puedo hacer en MEF? Por ejemplo, generar cómo influye la escorrentía superficial o la infiltración a partir de una intensidad pluviométrica o con una tasa de concentración X. Aquí me toca es calcular por mi cuenta cuál es el RU que le debo aplicar al suelo y se lo aplico. En cambio, en un problema Plaxis, pues es más, entre comillas, más sencillo, porque tengo que conocer más el programa, cómo funciona mucho mejor para poder darle apropiadamente los parámetros de cada uno de estos elementos para modelar la lluvia, etcétera. ¿Sí? También tenemos que entender cómo se configura el análisis. Casi siempre, por ejemplo, Plaxis es uno de esos software que
la interfase de modelación es distinta a la interfase de resultados. Casi en la gran mayoría de los programas ocurre esto. Esa es otra ventaja que tiene Geo5. En la misma interfase yo tengo el modelo y el resultado. Esto no es una gran diferencia porque pues, simplemente significa que en Plaxis yo tengo dos programas y no uno. Eso es todo. ¿Sí? O dos interfaces, mejor, más que dos programas, dos interfaces. Tengo que ir a buscar una donde están los resultados y tengo que ir a buscar otra donde están el modelo como tal. Algunos programas como Geo5 me permiten cambiar el método de aplicación de las ecuaciones del continuo. En las ecuaciones del continuo, que no vamos a ver en este curso porque eso ya es un poco de matemática del medio continuo, pero que sí les dejo en estas diapositivas al final, ahorita se las muestro. Ecuaciones generales de la evaluación de elementos finitos en una dimensión, en dos dimensiones, perdón. Las ecuaciones diferenciales que se plantean para elementos finitos en una dimensión, en dos dimensiones, etc. Ahí están al final de esta diapositiva. Pues es muy denso. Lo mejor sería pues estudiar un poquito de esta matemática o álgebra espacial, si la quieren llamar. ¿Sí? Y cuando yo entiendo un poquito de eso, entonces sí voy a establecer qué método es mejor, si el método de Ramson o de Newton, o un combinado, o el número máximo de iteraciones. Ahí podré entender eso. Mientras no lo entienda matemáticamente, lo mejor es no cambiarle un modelo y permitir que el programa lo haga automáticamente. Y, en fin, las posibilidades de análisis se darán durante las etapas constructivas. Entonces, ¿qué son las etapas constructivas? Es donde yo voy colocando, por ejemplo, si usted va a hacer una pantalla anclada con una excavación de una zanja, entonces tiene que ser el proceso analizado por etapas. Entonces, primero unas etapas de excavación, donde la excavación va apareciendo paso por paso, luego una etapa en la que hay la construcción de un elemento rígido, llámese pantalla, luego otra etapa donde aparece un puntal, por ejemplo, o otra etapa donde aparece una primera fila de anclajes, otra etapa donde los anclajes se activan, es decir, se pretensan, en fin, o en la misma etapa hacer ambas cosas, que haya pretensión e inclusión del anclaje, en fin, yo puedo modelar en el sentido en que yo lo desee. Lo único que tengo que hacer es crear más etapas del modelo. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de la malla de la creación del análisis del reforzamiento de un túnel por el método NAT-M. Entonces, ¿qué es la malla? La malla es una forma de subdividir o de unir lo que puede ser infinitamente grande, como es el número de partículas de un subsuelo, en elementos agrupados que tienen un comportamiento mecánico similar. Entonces, cada triángulo que ustedes pueden ver ahí implica que todas las partículas que están dentro de ese triángulo se comportan de una manera similar. Yo puedo hacer estos pequeños elementos finitos, a eso es a lo que se refiere el método. Cada triángulo de ellos es un elemento finito, lo puedo hacer con la forma. Digamos que los programas vienen prediseñados con algunos 5, 3, 6 tipos de elementos finitos diferentes. Esto también variará en la complejidad del software. Entonces, los básicos son, el más simple es el elemento triangular de 3 nodos. Sus 3 vértices constituyen la ejemplarización de 3 partículas, ¿sí? Y asume que en el continuo, en el entendido de un continuo, todas las partículas que están dentro de este triángulo se comportan igual. Ahora, yo puedo hacer triángulos con 6 nodos, entonces también en los centros de cada arista, pues iría un nodo. Lo puedo hacer con cuadrados, lo puedo hacer, etc. ¿Sí? Puedo tener nodos de 15, 16 o más.
cantidad de nodos por elemento finito. Eso dependerá, repito, de las posibilidades que ofrezca el programa. Entre más elementos, pues obviamente genera más información, más posibilidad, más nitidez en el proceso de deformaciones especialmente. Digamos, entre más complejo sea el fenómeno del proyecto, entre más fino se necesite conocer cómo se comporta el suelo, pues más fino deberá generar el modelo. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que a medida que yo vuelvo más complejo o más definido o con más elementos o con más nodos mi malla, pues voy a tener un tiempo de cálculo mucho mayor. Bueno, y como les dije, habrá algunas clases donde haremos comparaciones con programas como Plaxis. Aquí solamente traje, por ejemplo, uno a colación, porque podemos hablar de RC2 o podemos hablar de Sigma o de Phase 2 o de Midas, bueno, etcétera. Pero pues traigo a colación Plaxis en 2D, donde básicamente también hay unas 2 o 3 diapositivas donde explico algunos elementos de la conformación de las propiedades del modelo general, primero el proyecto, luego la selección del tipo de modelo. En fin, entonces ahí estas diapositivas están para eso, ¿sí? Para que conozcan, digamos, la interfase de forma general. Ya el uso y el conocimiento específico de todas las opciones que cada uno de estos menús me dan. Por ejemplo, aquí estoy en el menú de la creación de suelos, ¿sí? Aquí hay otro menú que, bueno, aquí todavía estoy en la creación de suelos, donde estoy construyendo el borehole, o sea, los estratos. Aquí estoy, por ejemplo, en esta que es, en esta se está generando un nivel freático. En esta estoy generando la malla. Y abajo, en el último renglón me dice la malla fue generada con 202 elementos y 1865 nodos. O sea, tiene 6 nodos por cada elemento. O un poco, no sé, 6 o 5 nodos por 6, más o menos, o 7 nodos por cada elemento. Puede ser hexagonal el elemento, repito, puede ser pentagonal, en fin, eso depende del tipo de software y todo esto. Eso en general, eso es bueno, y aquí por ejemplo la malla no se ve en el módulo de modelación de Plaxis, sino se ve hasta que yo entro al módulo de salida, ¿sí? Aquí no hay esfuerzos ni deformaciones, pero solamente me está mostrando la malla y en su momento pues veremos las posibilidades. Pero repito, cuando mostremos o comparemos con otro software, no se trata de que vamos a conocer a fondo el software, porque depende mucho de la posibilidad que tengan cada uno de ustedes de forma independiente de conseguir el software. En adelante de estas diapositivas vienen muchas, más de 50 diapositivas, perdón, con el conocimiento teórico básico de las ecuaciones básicas del continuo, de las ecuaciones diferenciales necesarias para analizar un medio continuo, ya sea lineal en una dirección o bidimensional, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto para que pues tengan, si tienen tiempo un poquito, establecer cuáles son las principales ecuaciones de análisis, ¿sí? Y ahora pues voy a mostrarles dos ejemplos. Entonces este es un modelo pequeñito de un talud. Entonces, como ustedes ven, miren esta parte central. Bueno, ya está, creo, construida la geometría. Todo eso lo vamos a hacer en su momento, en una clase donde vamos a modelar un talud con elementos finitos, pero pues aquí simplemente es para mostrarles el ejemplo. Entonces, están las interfaces o las líneas de contacto entre los estratos. Están los estratos y los suelos creados. Esto es la parte que el programa MEF llama topología, es decir, modelado, ¿sí? La topología es la misma interpretación a modelado, que es lo que llama, por ejemplo, Plaxis, el input, ¿sí? En MIDA se llama el modeling. En fin, cada uno lo llama de forma distinta. Entonces, aquí está la geometría básica general, el CAD, pues, que hay muchas formas de entrar CAD, con copia de puntos, con inserción de datos a partir de una lista de Excel, separado por comas, por ejemplo, o por un archivo DXF de AutoCAD. Todo eso es posible.
¿En qué se diferencian los diferentes programas? En que unos tienen mayor posibilidad de creación de uso de archivos o de fuentes o de generación de archivos, porque yo también podría crear el dibujo acá y, por ejemplo, mandarlo a AutoCAD. ¿Sí? Hay programas que permiten eso, hay otros que no lo permiten. Hay unos que permiten crear, por ejemplo, dibujos para abrir en Navisworks, o sea, para el tema este de BIM, de análisis BIM, la gestión de los recursos del proceso de construcción en los métodos PMP de control o management del proyecto, o del portafolio, o de la tarea, sencillamente. Pues para los que saben un poquito de PMP, conocen la diferencia entre esos 4 elementos, la tarea, el portafolio, el proyecto y el plan, que son los 4 elementos, son cosas diferentes. Entonces yo podría quedar aquí, por ejemplo, en Geo5 lo permite, yo puedo exportar datos CAD en algún software y en otros puedo generar archivos, no me acuerdo ahorita la extensión, pero son para abrir en programas, por ejemplo, el Navisworks o en el programa Revit, para hacer modelos de control de procesos de construcción, o sea, el análisis BIM. Y esta es la etapa de topología. Aquí yo puedo hacer muchas cosas, entre otras cosas, generar la malla, ¿cierto? Entonces ahí está el botón de generar la malla, aquí están los elementos particularmente colocados. En este caso los elementos tienen un tamaño de 1 metro. Acuérdense que esto estamos hablando de un dimensionamiento desde 0 hasta 30 y tantos metros de longitud, entre 12 metros y 0 metros de profundidad, o viceversa. Usted lo puede dibujar hacia arriba, hacia abajo, etcétera. O en dimensiones metros sobre nivel del mar. Eso, ahí no hay límites, simplemente yo tengo que decirle cuál es el contorno de mi problema. Entonces, este contorno es lo que marcan estas 2 líneas punteadas a la izquierda y a la derecha. La de la izquierda no es muy notoria, pero está aquí en 0. ¿Sí? Con las elevaciones reales de una topografía. Entonces, eso es posible. Aquí simplemente tenemos dimensiones que yo puedo incluir si deseo. Hay configuración para poder incluir esos datos, marcar algún nombre, la inclinación de la pendiente del talud, escribirla, medirla incluso. Eso son herramientas que veremos con el tiempo. Por ahora explicamos de forma general. Yo podría decirle, por ejemplo, aquí, yo quiero que en esta zona de la pata del talud me muestren más nodos. Entonces, para eso es el refinado. ¿Sí? Entonces, yo le puedo decir refinado de líneas, refinado de forma libre, refinado de puntos, o usar la malla de forma general, que por ahora voy a dejar así porque esto implica tiempo de cálculo. Entonces, generar la malla no es un proceso largo, pero eventualmente se puede demorar cuando es muy compleja. Y aquí en la parte de arriba, como les mostraba, donde hay una zona que dice etapa, entonces ahí tengo topología y tengo la etapa 1. La etapa 1 es la primera etapa que se llama la etapa de geostática. Entonces, hace un momento la tenía lista para mostrarla, pero como me volví a la topología, pues se perdió. Aquí yo sencillamente le digo analice. Él sí se va a demorar un poquito, unos 5 minutos, eso depende también de la capacidad de su computadora. Y al final me va a mostrar las diferentes condiciones de fuerzas geostáticas. Entonces, es decir, las que dependen del peso propio. En el caso del talud, pues esas son las que me interesan, a menos que haya una carga externa. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, lo que me está mostrando en este momento son las diferentes deformaciones plásticas en la dirección vertical, pero esto lo puedo cambiar. Yo aquí tengo diferentes maneras, por ejemplo, desplazamiento en X, cómo se está corriendo en la dirección horizontal el suelo después de que se establece su propio peso. Puedo conocer cómo son las presiones de poros, si existen. Es posible que aquí solo me salga un color si no hay presión de poros, ¿sí? O sea, este no es un suelo saturado, un suelo en condición, es un suelo en condición porosa, pero seco. Puedo conocer los elementos disponibles y eso dependerá del modelo como tal. Entonces aquí les muestro otro ejemplo, que es el que les mostraba al principio. Esto es una placa huella. Una placa huella donde el elemento número 12 es la subrasante, el elemento 11 se llama subbase.
el elemento 9, 8 y 10 puede ser la misma subbase o una distinta, en este caso lo mismo, simplemente son elementos, ¿sí? El elemento 1, 4, 5, 6, 7 y 2 es concreto, pero yo los puedo diferenciar. El 1 y 4, 2 y 7 pueden tener una resistencia, el 5 y el 6 una distinta, y el tercero, por ejemplo, este número 3 es un ciclópeo. Este es digamos, la configuración del manual de Linvías para tránsitos altos, para tránsitos comerciales altos. Para tránsitos bajos, placahuellas de tránsito bajo es diferente. ¿Sí? Pero entonces, lo quiero aclarar, este es el de tránsitos altos. Puedo generar la malla. En este caso, pues tiene una geometría distinta. Si ustedes la ven, es mucho más pequeña. Voy a cambiar esto para que no se demore tanto a la hora de calcular. ¿Sí? Por ejemplo, la puedo poner de medio metro. Genero la malla. Ustedes ven que hay unas que tienen medio metro y hay otras que están suavizadas o tienen un tamaño distinto. Eso puede ser porque lo solicité automáticamente. Entonces, cuando el elemento es más pequeño, él automáticamente, perdón, automáticamente cambia el tamaño del elemento. Siempre todos los programas me dan el número del elemento aquí en la parte inferior, el número de nodos, etcétera, etcétera. Y cuando yo voy a la etapa 1, entonces en la etapa 1 puedo, repito, aquí es solo un proceso de ejemplo. Aquí ya metí todo, metí la carga del vehículo y todo, pero he debido generar una etapa inicial donde antes de, de los elementos de vehículo, entonces por ejemplo yo puedo decir aquí, eso es muy simple, yo puedo ir aquí a cargas, que ya me perdí dónde está, sobre cargas, entonces aquí están las 4 llantas de un vehículo, ¿cierto? Entonces yo podría decir que las activo o las desactivo, entonces por ejemplo aquí en actividad puedo decir que está trabajando o no está trabajando, ustedes ven activo, inactivo, ¿sí? Eso dependerá de mi propio análisis, pero pues no viene al caso, eso lo veremos ya más en la interpretación de los resultados y del problema mismo. Entonces, sencillamente yo puedo quitar las sobrecargas o ponerlas después, ¿sí? Las puedo crear de una vez, pero que aparezcan a medida que yo quiera. Por ejemplo, en el caso de una llanta, pues aparecen las 4 al tiempo. No hay forma de que primero una, luego la otra. Pero sí puede ocurrir, dependiendo del tipo de carga, o que sea gradual, o que sea, bueno, en fin. Esto es solo un ejemplo. Entonces, sencillamente voy al análisis muy rápidamente y le digo que lo calcule, y como le cambié el tamaño de los elementos, pues entonces él lo hizo muy rápidamente, y en este caso, repito, ahí ya tengo presente, aquí me salté una etapa, que es la geostática. Entonces aquí no estoy evaluando las deformaciones provocadas por la etapa geostática, sino únicamente por las acciones externas, en este caso de los vehículos, ¿sí? ¿Esto por qué lo hago así? Porque en pavimentos es necesario hacerlo así, es por la excitación externa. Si yo hago una etapa 1 con cargas geostáticas y luego una etapa 2 con cargas externas, el resultado de la 2 es incluyendo el análisis geostático. Entonces, esto es un elemento que en los pavimentos no se incluye. Entonces, por esa misma razón, eso depende del tipo de análisis de tensión, depende de todas estas circunstancias de mi modelo real. ¿Ok? Aquí tengo como ejemplo deformación vertical, pero podría buscar, si ven que aquí tengo un problema con mayor cantidad de parámetros para observar, por ejemplo, podría haber tensiones cortantes en las dos direcciones, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo quiero establecer cuál es, supongan que fuera un ejemplo de un pavimento asfáltico, ¿sí? Entonces, uno de los criterios para evaluar si mi pavimento asfáltico es apropiado o no es que aquí en el contacto entre la carpeta asfáltica y la primera capa granular haya una deformación tangencial máxima que pude obtener por el método que yo quiera. Ejemplo, por la fórmula de Shell, que dice que, a ver, no, mejor me sé una más corta, la del LSPC, que es punto 00012 por el tránsito a la menos punto 22. Entonces, con esa ecuación,
yo obtengo cuál es la deformación máxima vertical que debe haber en ese punto, y entonces yo comparo aquí, obviamente, con la respectiva variable, que se llama deformación vertical efectiva, que se me hizo. Aquí está. Esta es la horizontal, la vertical es esta. Entonces, miro que este número en este contacto es de color amarillo, eso quiere decir, o de color naranja, quiere decir que es una magnitud entre 0.7 y 0.4 aquí en la lista a la derecha, y las unidades son porcentaje porque es deformación, no es desplazamiento. Si yo quiero desplazamientos en milímetros, pues está aquí arriba. Entonces, está en el color verde, y no hay desplazamiento vertical, no hay desplazamiento horizontal, que no es lo mismo, ¿no?, que la deformación, pero bueno. La tensión principal, la tensión desviadora, la desviación en la que llamamos presión de cámara nutriaxial, la que se llama la presión lateral. Entonces aquí vemos cómo actúa las llantas en la zona intermedia de las dos llantas, la máxima. Por ejemplo, este es el que compararíamos con la deformación admisible de Dormont y Kerjeroen, ¿sí? Entonces, estas tensiones nos van a dar establecer si realmente este modelo, o sea, mi propuesta de diseño, funciona o no funciona. Ahora, siempre va a haber deformación, siempre va a haber esfuerzos, pero una cosa es exceder los límites, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no excedo los límites, quiere decir que el material es apto para soportar esos esfuerzos. Porque, por ejemplo, usted ve aquí que en el concreto aparecen unos esfuerzos máximos. Este rojo cerca o entre las llantas está entre 750 y 873 kilopascales. Entonces yo tengo que preguntarme si el concreto que esté usando, llámese concreto, por ejemplo, un MR 4.2 megapascales, me soporta ese esfuerzo. Y para eso hay ecuaciones que me permiten establecer, si ustedes recuerdan, hay ecuaciones para establecer los esfuerzos en el centro de la losa, en el borde de la losa, en la esquina de la losa, etcétera, etcétera. Y obviamente también tengo ecuaciones que me da la ingeniería estructural para establecer cuál es el máximo esfuerzo de corte de un concreto, cuál es el máximo esfuerzo de flexión, de tensión, con sus respectivos coeficientes de acuerdo al comportamiento mecánico deseable, ¿sí? Entonces voy a comparar esos dos. Y si el concreto es apto para soportar esos cortantes, con este nivel, quiere decir que mi material es apto, y si no, pues o mejoro la condición de rigidez, o mejoro la condición de espesor, o lo refuerzo, etcétera, etcétera. Eso dependerá de cada uno de los análisis que se hagan. Eso de forma general. Cuando usted va a hacer modelación, entonces ha instalado el programa, en su momento les diré cómo se instala, el primer día de clase. Ya lo tiene instalado, y aquí va a encontrar de estas 28 opciones que tiene Geo5, una que se llama MEF. Al llamar el MEF, ¿cierto? En este caso es de licencia educativa, entonces yo le puedo decir que tengo un problema de bueno, obviamente voy a pasar por todos los menús, voy a decirle nombres al proyecto, nombres del cliente, nombres del sitio, nombre del autor del análisis, etcétera, el sistema métrico de unidades o sistema inglés, que tengo esas dos opciones. En Plaxis, por ejemplo, aparece el MKS, el CGS, hay más unidades de opción, pero casi todo el mundo termina trabajando en sistema métrico o en el inglés, que son los más usados. La configuración, es decir, yo le voy a decir que es un problema de tensión plana. Como no voy a diseñar un túnel, pues le puedo quitar esto, ¿cierto? Pero entonces quiere decir que ya no me van a aparecer, por ejemplo, los paraguas para reforzar mi pavimento, obviamente. Que yo puedo decir que el concreto no obedece a la euronorma, sino, por ejemplo, para Colombia, la NCR y el CCP usan es el ACI 318, ¿sí? Que la forma en que se va a calcular los propios pesos de los materiales o del suelo es de tensión geostática, o puedo usar el método de los coeficientes de presión lateral, ¿sí? Eso dependerá del tipo de problema. Que yo puedo decirle que los parámetros del suelo son los típicos o avanzados. Entonces, por ejemplo, ¿qué me pregunta adicional a los suelos en suelos avanzados? Entonces, en suelos normales me va a preguntar el ángulo de fricción interna, la cohesión, si mi modelo es
morculón, pero si mi modelo es elástico, solo me va a preguntar el módulo de rigidez y la relación de Poisson y el peso unitario. Pero si le pongo parámetros de suelos avanzados en el modelo elástico, pues me va a preguntar el módulo edométrico, el módulo elástico, el módulo de recuperación, sí, me pregunta más de un módulo. Y con la posibilidad de que yo pueda crear diferentes módulos para un mismo tipo de suelo, que eso es muy común. Si usted está familiarizado con el método de diseño del LSPC que usa el IDU para pavimentos, pues sería muy útil porque usted sabe que en un granular los módulos difieren cada 10, cada 8 centímetros de profundidad o espesor de la capa. Bueno, en fin, vamos a dejarlo de esa forma, así muy simple. Voy a crear una interfase muy rápida. Por ejemplo, yo puedo decir que mi problema va desde 0 a 3.5 metros de ancho de una calzada y 5 metros de profundidad debajo de la superficie. Eso es todo. Entonces mi problema es mucho más pequeño que estaba antes. Y le voy a añadir unas interfaces que simplemente trazar unas líneas que lo puedo hacer a través de listas de archivos CSV o sea, separados por comas o proyectos CAD. Cada programa lo maneja de forma diferente. Aquí yo simplemente voy a usar mi mouse para generar, por ejemplo, aquí desde 0 hasta 0,350, una primera superficie que es esa, por ejemplo. Otra que puede ser desde 0,20 de profundidad en 0 hasta, perdón. Aquí ya debo terminar la primera interfase, luego la siguiente interfase, desde 0,20 o desde 0,15, por ejemplo, hasta 0,15 a los 3 metros y medio. Ustedes ven en la parte inferior aquí cerca, ahí las coordenadas. Y luego voy a poner una subbase, por ejemplo, que tiene, que le digo yo, 25 centímetros de espesor, o sea que voy hasta 0,40. Otra vez se me olvidó, aquí ya terminé la interfase, entonces otra interfase, 0,40 con 25 centímetros de espesor de subbase. Y si quiero meterle una subrasante, si quiero meterle una mejorada, bueno, lo que sea. Por ahora vamos a meter solamente un sistema bicapa, la rodadura y un granular y el suelo. Y voy a crear los suelos muy rápidamente. Entonces añado el primer suelo, que voy a llamar carpeta asfáltica, o el primer material, y le voy a decir qué tipo de modelo de material es. Entonces aquí es donde sale la lista, ¿sí? Entonces yo puedo decir que es un modelo elástico o elástico modificado. Entonces vamos a mirar a compararlo. El elástico me pide un peso unitario, un módulo de elasticidad, me dice si el módulo de elasticidad es constante. Si yo le digo que no es constante, entonces le digo, por ejemplo, la opción que tengo es que aumenta con la profundidad, como normalmente ocurre en un modelo real, y le digo que cada X profundidad o cada metro aumenta, por ejemplo, 0,1 megapascal, ¿sí? Entonces, que inicia en la superficie del estrato con, qué sé yo, por ejemplo, 35.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, eso en megapascales son 3.500 MPAs, que tiene un peso unitario, por ejemplo, de 20 kilonewton metro cúbico, y que tiene una relación de peso acorde al material, acorde a la capa asfáltica. Para capas asfálticas usualmente se usa 0,3. Eso variará conforme la rigidez del material. Por ejemplo, las arcillas tienden a tener módulos de Poisson por encima de 0,4, los limos entre 0,38 y 0,42, las arenas entre 0,35 y 0,40. Eso depende de su densidad, obviamente. Los granulares mixtos, usualmente como tienen de los tres materiales, o sea, tienen un componente rígido y un componente plástico, tienen un coeficiente de Poisson de 0,35, salvo que sean sin plasticidad, pero el problema es que sin plasticidad no compacta bien, entonces podrá tener un poquito menos, 0,33. Para los que no lo recuerdan, el módulo, la relación de Poisson o coeficiente de Poisson es la relación que existe entre la deformación axial y la deformación volumétrica en un material. Eso se obtiene a través de un ensayo que me permita observar todos los estados de esfuerzo en todas las direcciones o ejes. El típico sería un triaxial, etcétera.
¿Y cuál es el peso unitario del suelo en estado saturado? Entonces yo le voy a poner sencillamente que no va a estar saturado, o si lo va a estar, ¿cómo lo puedo establecer? Es decir, le puedo decir que el valor de la porosidad es tanto, etcétera, etcétera. Entonces, este es un modelo sencillo y le voy a decir que este es el color que le quiero dar a ese material. Ahora voy a crear, por ejemplo, un granular, llámese base, llámese subbase, llámese mejorado, llámese como lo quiera llamar, sencillamente es un granular. Voy a decir que es elástico, que tiene un peso unitario, por ejemplo, de 19.5 kilómetros metro cúbico, que tiene un módulo de elasticidad, dado que va a estar en contacto con el suelo natural, pues no puede tener un módulo de elasticidad muy grande. Voy a ponerle, por ejemplo, unos 1500 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, 150 megapascales. Que tiene, voy a ponerlo por facilidad, que tiene un módulo constante, o sea que no varía con la profundidad, que tiene una relación de pozo del 0.35. Eso dependerá de mi modelo, ¿no? Y que cuando se satura puede obtener un peso unitario un poco más alto, ¿sí? No está saturado, por ejemplo, ese sí se satura. Si no, usted le puede poner aquí 220, pero eso no significa que ya esté saturado, significa que va a llegar a alcanzar ese peso si usted le dibuja agua en algún momento o en algún punto. Vamos a meter un suelo saturado, entonces, perdón, un suelo granular, entonces por ejemplo busquemos este, ¿cierto? Pongámosle algo de colores más tradicionales a este tipo de modelos. Listo, ya creamos este y vamos a crear la subrasante, que puede ser cualquier cosa. Yo simplemente le voy a hacer subrasante, que es un material elástico. Repito, aquí podemos comparar muchas cosas, por ejemplo, el elástico modificado. Entonces, fíjense que aquí me preguntan dos módulos, como le decía hace un momento. Aquí está uno, aquí está el otro. Yo le puedo decir que es un modelo Moore Coulomb, entonces me va a preguntar el módulo de carga y descarga, el ángulo de fricción interna en condición de carga, el ángulo de fricción interna en condición de descarga, el ángulo de dilatación. La dilatación es otra cosa que la posibilidad de que un sólido o un cuerpo o un material se deforme sin entrar en estado de corte. Eso no es medible, pero sí es calculable. El peso unitario, en fin, ¿sí? Le puedo decir que es un modelo, por ejemplo, Can-Clay, entonces me va a preguntar el parámetro kappa, el parámetro lambda, eh, para establecer la condición de la pendiente crítica de la relación de cortantes, etcétera. Pues obviamente yo tengo que conocer el modelo. En fin, pero vamos a hacerlo algo sencillo. Entonces, plástico, vamos a decirle que tiene un peso unitario de 17 kilonewtons, que tiene una relación de Poisson algo baja, equivalente a un CBR, por ejemplo, de 5%, que con el criterio de la AASHTO, 5% por 1542 me da alrededor de aproximadamente 1450 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, 145 megapascales. Perdón, 14.5 megapascales. ¿Sí? 1515, 5, 50, no mentiras. Da como 37.5 megapascales. Una cosa de ese estilo. Igual hay muchos modelos para establecer este módulo de elasticidad o módulo resiliente, para que ustedes lo recuerden un poquito, en pavimento lo llamamos así, y que tiene una relación de Poisson de 0.45, o sea, es altamente deformable. Pues claro, tiene un módulo bajo. Y que el peso unitario saturado podría ser, por ejemplo, 18, ¿sí? Si estuviese saturado. Y aquí podemos escoger algún tipo de parámetro que parezca una arcilla, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Este acá, CLSH, y el color, que puede ser algo de este estilo, qué sé yo. Por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, un modelo básico, muy simple y muy rápido. Y ahora lo asigno, entonces, ya les voy a decir que es cuerpos rígidos, entonces yo le voy a decir que la primera capa es mi carpeta asfáltica, que mi segunda capa es el granular, y que mi tercera capa es el SBR, o sea, el suelo natural, o subrasante. Y ya, ese es el modelo geométricamente hablando, ¿sí? Está muy profundo, pero pues eso se puede arreglar. Yo podría, por ejemplo, volver aquí a configuración, perdón, a interfaces, y decirle que el rango en la parte inferior es apenas de 1,5 metros, para que sea más cortico, ¿sí? Igual, si ustedes ven que los esfuerzos y las deformaciones llegan muy cerca al límite inferior, pues entonces se amplía un poquito. Lo mismo lateralmente. Si llegan, o sea,
me refiero a los críticos, ¿no? A las más altas deformaciones y a las más altos esfuerzos hacia los costados de mi modelo, quiere decir que yo tengo que mejorar ese modelo. Cuerpos rígidos es, por ejemplo, si yo tengo aquí, que le digo yo, por ejemplo, un borde, un bordillo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un sardinel, en este pavimento no es lo mismo diseñar una estructura de pavimento sin sardinel o sin bordillo que con bordillo, porque las deformaciones horizontales van a ser distintas. O si hay una alcantarilla o lo que sea, ¿sí? Es para generar cuerpos rígidos. Y generar cuerpos rígidos significa dibujarlo y darle parámetros de un cuerpo rígido. O sea, se le da un peso unitario y un módulo elástico. Y ya. O sea, creo un suelo. Aquí en suelos crearía otro que se llame, por ejemplo, concreto, ¿sí? Y se lo asigno el cuerpo rígido. Cuando creo el cuerpo rígido, por ejemplo, yo le voy a añadir acá, él me pregunta el nombre que le quiera dar, el peso unitario, y voy a crear la configuración de ese material. Contactos es decirle a estos elementos que están aquí, a este borde, es decir, por ejemplo, cómo interactúa la subrasante con la subbase granular. Cuando yo no le cambio aquí nada, entonces quiere decir que el programa va a generar el análisis de esos contactos. Dependiendo del modelo que usted quiera, por ejemplo, en pavimentos habría que generar a ver, me explico. En pavimentos usted, por ejemplo, hace la carpeta ligada o la hace no ligada. Lo usual es que la haga ligada, es decir, que eche un imprimante sobre la subbase o sobre la base, dependiendo de cuál les tenga, y sobre este imprimante va a colocar la carpeta asfáltica. ¿Qué es un imprimante? Pues es una pega, es un pegue. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese contacto aquí, este contacto no está libre. En cambio, entre la subbase y la subrasante está libre. Entonces, aquí yo no debo darles condiciones específicas. En cambio, podría crear un contacto aquí que diga que el resorte que permite la deformabilidad vertical es de muy alta rigidez y que el que permite la deformabilidad horizontal es de una rigidez moderada o baja, o la que yo quiera, ¿sí? La que yo quiera modelar, porque yo soy el que modela y da sus parámetros. Claro, tengo que conocer condiciones de fatiga, condiciones, o sea, la geotecnia no se puede olvidar, el programa no me va a decir, vea, su MDC2 o MDC50 o de MDC del que sea, o su mezcla densa en caliente número tal, tiene las particularidades y escriba esto en tal parte. No, eso no. Entonces es el encargado de interpretar toda la información que tiene a partir del conocimiento del material dentro del modelo. Usted tiene esa responsabilidad. Entonces aquí cuando yo creo un contacto tendría que decirle dos valores, uno que se llama el KS y el otro el KN. Imagínese que en esa línea yo le dibujo a ver cómo se lo... Ah, ya. Vamos a parar acá y le voy a dar función F1, que así llamo a la ayuda. Tipos de contactos, y aquí aquí en alguna parte, permítanme que me dibujan un resorte. Aquí está, este dibujo, ¿sí? Que yo voy a copiar aquí para efectos prácticos, ¿cierto? Entonces, este dibujo me está mostrando que la línea de contacto tiene dos resortes, un resorte que va paralelo y un resorte que va en cortante. Entonces, el que va en cortante se llama resorte de corte, ese es el KS, ¿cierto? Aquí está, y el K normal, que es el paralelo. Entonces, yo lo puedo hacer uno de muy alta rigidez o uno de muy baja rigidez. Usualmente, cuando yo quiero a los extremos, le doy 1000 o 10.000. Entonces, si le digo que es 10.000, quiere decir que es un resorte de alta rigidez y por lo tanto, las deformaciones en ese contacto, en esa dirección, van a ser muy bajitas. Y si yo le digo que, por ejemplo, normalmente es de 1000 o en dirección normal, es decir, que paralelo entre las dos capas, quiere decir que hay posibilidad de alta deformabilidad. Eso sí. O lo puedo hacer con 5000, con el que yo quiera, pero eso es lo que interpretaría el programa en este caso, que no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. En estas 4 o 5 menús que siguen, yo puedo modificar la condición de la malla general. Entonces aquí voy a generar una malla rápida. Entonces ustedes ven que es una malla con elementos muy grandes. Entonces voy a mejorarla un poco.
Entonces, si yo, por ejemplo, quiero, oiga, yo necesito conocer un poco mejor la deformación alrededor del contacto granular asfáltico. Entonces le digo refinado de una línea. Entonces aquí está refinado una línea. Escojo la línea que quiero refinar, que es esta, ¿cierto? Ah, me equivoqué, perdón. Es esta. Y le digo que tiene un radio y tiene una longitud. Entonces el radio, vamos, para que ustedes mismos lo identifiquen, voy a darle un número a una y un número a otro para que usted me diga qué es cada uno. Entonces, por ejemplo, al radio le digo 1 y a la longitud le digo 10. Le digo añadir. Entonces, como usted ve, ¿qué es lo que significa eso? 10 es la distancia que hay en el extremo del área que va a refinar. Entonces, en este caso usted lo ve que es muy grande. Y el radio es el espacio que hay de aquí a acá. Entonces, nótese que usted pues está yendo muy lejos con este elemento. Entonces, lo puede cambiar. Entonces, puede decirse que el radio es apenas, por ejemplo, de 10 centímetros. Fíjese cómo cambia. Entonces, ahora sí estoy concentrándome en el sitio que yo deseo. Y la longitud 10 ya no importaría porque pues yo simplemente tengo un límite entre 0 y 3.5, pero por ejemplo, le voy a decir que la edite y le voy a decir que tiene solamente 1 metro. Entonces tiene menos longitud que los 3.5 metros de largo o de ancho que tiene mi proyecto. Entonces fíjese cómo cambié. Entonces ahora el elemento tiene, usted no lo ve porque no está en 3 dimensiones, pero el elemento ya no tiene 10 metros de ancho, sino tiene 1 metro de ancho. Es decir, que el análisis se va a hacer metro a metro en dirección 3D. Algunas aplicaciones tienen vista 3D para ir mirando cómo queda el modelo y otras no. Casi ningún método de elementos finitos 2D me permite vistas 3D. Son muy pocos, ¿sí? Muy pocos los programas que uno de esos es Midas, ¿sí? Pero eso es solo vista, no diseño 3D. Diseño 3D tendría que ir a Plaxis 3D, a RS3, que ya tengo que darle parámetros por cada dimensión que yo estoy analizando. Pero bueno, ese no es el tema. Pero si usted ve el refinado que yo hice, pues es un refinado donde casi es tiene el mismo espesor de la carpeta, entonces pues no es que sea muy práctico. Entonces lo más elegante aquí sería que fuera con un espesor bastante pequeño para que yo tenga unas mallas muy diferentes, ¿cierto? Entonces eso lo voy a anotar cuando regenere la malla. Entonces nótese que si lo permite, obviamente, en este caso, pues el esfuerzo no fue suficiente, entonces yo tengo que arreglar este elemento porque las mallas están quedando mal, pero eso a medida que usted vaya tomándole, le vaya tomando, ¿cómo se llama? Pues práctica al programa, va entendiendo qué es lo que hace en cada caso. Vamos a mirar con estas circunstancias, cambia la forma y usted poco a poco va entendiendo qué es lo que debe hacer, ¿sí? Entonces ahora tienen 1 centímetro, ¿sí ven? Entonces es la distancia entre estas líneas. Pero entonces no estoy generando más nodos y por lo tanto el problema no me está funcionando, ¿de acuerdo? Recuerden que le di 3 metros de ancho, entonces ahora le voy a dar, por ejemplo, 10 centímetros de longitud. Póngale cuidado. Entonces genero la malla y ahora tengo otra forma, ¿sí ve? Cada 10 centímetros va a aparecer un elemento, entonces no sé si ahora sí me entienden lo que tiene que ver con esa longitud, la longitud del elemento. Sin embargo, creo que la malla estaba mucho mejor desde el comienzo sin el refinado, pero igual, digamos, es por lo que el espacio de un pavimento es tan pequeño, tendría que ser un refinado muy reducido para que haya una condición muy específica. En pocas palabras, si yo, por ejemplo, cambiara aquí a 1 metro, el refinado general, ahora sí el refinado pequeño sí va a ser diferencial, ¿sí? Va a ser muy diferencial. Bueno, en fin, ahí poco a poco vamos aprendiendo un poquito de todo. Vamos a dejarlo con el refinado original para que no se demore tanto, solo con esa
O sea, porque entre más refinado tenga, más tiempo se va a demorar. Entonces, aquí ya está mi modelo. Voy a la etapa 1. Si yo no le pongo ninguna carga externa, pues lo que él va a calcular es geostática. Y si usted ve que en geostática el cálculo es gamma por h, pues obviamente los dibujos me los está mostrando es en tensión efectiva vertical, que es lo que estoy teniendo acá, pues es que todo es homogéneo. En todas las profundidades tengo el mismo gamma por h, ¿sí? Entonces, esa es mi topología 1. Si yo en este momento le dibujo las cargas acá, entonces lo que estoy haciendo es en la primera etapa, entonces estoy cambiando el esfuerzo vertical externo por el esfuerzo geostático. Pero si lo adiciono en una segunda etapa, quiere decir que cuando él analice, va a entender que debe considerar los geostáticos además del externo que le pongo acá. Voy a hacerlo así. Entonces, voy a ponerle, por ejemplo, una carga de muy rápido, voy a decirle que es una llanta que está colocada sobre la superficie, entonces es una franja, o qué forma tiene, pues en este caso es una franja, y que está sobre el terreno más o menos, la voy a poner en toda la mitad, por ejemplo, entonces en 1,50, sobre el terreno a 1,5 metros de longitud, y que tiene una longitud del ancho de una llanta, entonces el radio de una llanta es más o menos 15 centímetros, 12 centímetros, dependiendo de si lo estoy modelando con el método AASHTO o con el método del LSPC. Entonces voy a decir que en general 15 centímetros y que no tiene un ángulo de inclinación y que la carga es de lo que pesa el vehículo. Por ejemplo, si es un C2 en el eje, en el modelo de diseño, ¿sí? Entonces es un vehículo de 8,2 toneladas en el eje de carga, dividido entre 4 llantas, entonces cada llanta tiene una cuarta parte, o sea, 2,05 toneladas. Si usted calcula el área de un círculo que genera un radio de 15 centímetros, que es lo que le acabo de generar, entonces implica que, perdón, el radio es 15, la longitud sería 30. Quiere decir que eso me da un número que no sé en este momento qué es, alrededor de 400 centímetros cuadrados, qué sé yo, o 300 y pico de centímetros cuadrados, y que 2.050 kilogramos dividido entre los casi 400 me da aproximadamente 5,6 kilogramos por cada centímetro cuadrado, que en kilopascales pues son 556 kilopascales, ¿sí? Entonces esa es la carga. Le dije añadir, él ya la incluyó. Si quiero añadir una segunda llanta o las 4 llantas, como usted lo prefiera, pero por ahora lo voy a dejar así. Y le digo, por favor, que lo calcule. Entonces, usted nota, a esto era lo que yo me refería, que cuando los esfuerzos, o en este caso esfuerzos, o las deformaciones llegan a un extremo, es mejor aumentar esa profundidad o el ancho del modelo, ¿sí? Eso se lo mostré acá. Fíjese que en el ejemplo que yo tengo acá, eso no ocurre con la misma proporción. Ocurre, pero con una proporción distinta para cada esfuerzo. Pero siempre tengo la solución, que es ampliar el modelo, el espacio del modelo. Otra cosa, los elementos que ustedes ven en el contorno de mi área, esos triangulitos que ven en los costados y en la parte inferior, se llaman condiciones de borde. En programas como Plaxis, como Sigma, yo tengo que crear las condiciones de borde, es decir, yo le tengo que decir, en esta línea, inclúyalos, dibújelos, póngalos incluso por capas. En RS2 es así también, me toca por capas, decirle que estoy restringiendo las deformaciones en X, o en Y, o en ambas, según sea, ¿sí? según la condición de mi modelo. En Geo5 eso siempre es automático y siempre son simples. Restricción en X en los costados y restricción en Y en la parte inferior, ¿sí? En RS2 yo, por ejemplo, puedo hacer que esta esquina tenga doble XY, que es lo común, y XY en esto, porque esto significa que esta esquina sí se puede formar, ¿sí? Sobre todo cuando el modelo es muy pequeño, y por eso es que el modelo tiende a formarse de esta manera. No sé si están viendo este cono que se está abriendo acá. Entonces, en RC2 sí le puedo decir que en este pedacito de esquina puede ser XY. Ejemplo. ¿Ok? Eso es una herramienta adicional que tiene el programa y por eso estoy pagando otros no sé cuántos dólares adicionales. Aquí el problema lo puedo simplificar. Para evitarme esa restricción de acá, simplemente hago un modelo más grande, más infinito. Y ya, me quité ese problema.
El problema es que al hacerlo más grande, pues implica más nodos o más número de cálculos y más demora en el cálculo. Eso es todo. Y por eso es que el software puede ser más barato o más caro. Esas son las pequeñas diferencias entre los software. Adicionalmente, yo puedo decir, mire, yo quiero saber con este monitor, aquí hay una cosa que se llama monitores. No puedo explicarles o mostrarles, mejor lo de gráficos, pero en este ejemplo, pero sí lo haremos más adelante. Pero monitores. Entonces voy a añadir un monitor, quiere decir que yo puedo ir aquí, por ejemplo, al centro de la capa de la carpeta asfáltica y darle un clic ahí y entonces marca un punto. Y ese punto le digo, listo, añadido. Y entonces me está mostrando en ese punto estos 4 parámetros que yo los puedo cambiar. Por ejemplo, puedo ir aquí a configuración y decirle que meta otro, que meta, por ejemplo, la presión de poros, ¿sí? Y que le cambie de color. Pero pues no hay presión de poros, así que pues, no me lo va a mostrar, va a aparecer 0. Le puedo pedir que meta, por ejemplo, la deformación unitaria en Z. La deformación unitaria en Z, no la veo, no la veo, no la veo, no la veo. En este modelo no me lo permite. Bueno, ya voy a arreglar eso. Pues por ahora no la voy a usar. Y le digo, ok, entonces aquí aparece la presión de poros, pero pues es 0. Ya les voy a decir dónde lo arreglo. Entonces, genero el análisis, ya está generado. Como incluir un monitor, entonces voy aquí a análisis. Si es necesario, vuelvo y genero el cálculo. Y usted aquí es donde necesito darle check a este botón. Antes de darle check, le muestro la ventana. Entonces tengo la misma lista que estaba dispuesta en el monitor. Pero si yo doy el check en este botón, entonces la lista es mucho mayor. Y aparece la deformación vertical, que es esta. Y este es el bulbo de presión de deformaciones bajo una llanta, que es básicamente el reflejo de la aplicación de carga del vehículo en el subsuelo, ¿sí? Eso de forma general, por eso escogí un ejercicio sencillo. Bueno, aquí me faltaría establecer cuál es la deformación en este centro rojo, que aquí me la está diciendo son 0.18%, o sea, este 0.18% yo lo digo entre 100, eso me da 0.0018 y esos son microstrains, o sea, 1.8 por 10 a la menos 3, que es normalmente la unidad en la cual el cálculo de esfuerzos admisibles se hace, por ejemplo, con el método Shell o el LSPC. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da, por ejemplo, con el del LSPC? 0.012 por el tránsito, por ejemplo, 1.000.000 de vehículos ejes equivalentes a 8.2 toneladas elevado a la menos 0.12. Entonces, cuando usted hace ese cálculo, eso le puede dar, por ejemplo, supongamos, 0.005 microstrains. Entonces, comparo, 0.005 es mayor o menor que el que me está dando. ¿Sí? Entonces, si 0.0018 es menor que 0.005, quiere decir que ese esfuerzo, esa deformación o esa tensión que yo estoy analizando, pues obviamente dependiendo de la variable que tenga escogida, es permisible y por lo tanto, pues tengo un diseño apropiado. Y si no, pues aumento el espesor, y si no, pues le meto otra capa, y si no, pues aumento la rigidez, etcétera, etcétera, las posibilidades que la construcción me permite. Eso sería todo por hoy. Como les dije, vamos a hacer muchos más ejercicios más detallados con este programa, bajo diferentes condiciones. Y pues ahora quedo en sus manos para cualquier inquietud que tengan, pregunta. Con mucho gusto los escucho. Si no hay posibilidad de voz, no sé si está habilitado el micrófono de ustedes. Si no está, por favor hagan sus preguntas por el chat, ya se las respondo en la medida de mis posibilidades. Si son preguntas sobre el diplomado, la responderá Caterine y con ella se entenderán para el tema de costos, precios, tiempos, etc. Yo estoy disponible para responder sus inquietudes a nivel técnico. Sin miedo, no como gente, tranquilos. Bueno, si no tienen preguntas, pues no hay ningún problema. No me queda otra cosa que darles las gracias, brindarles una bienvenida al diplomado si así lo deciden hacer. Dios los bendiga, una feliz noche, muchas gracias. Muy amables.
Gustavo pregunta que si vamos a hacer un análisis de talud. Sí, vamos a hacer un ejercicio de un análisis de un talud. El enfoque obviamente va a ser la comparación con análisis de elementos finitos, pero el método de los elementos finitos permite obtener el factor de seguridad también. Entonces vamos a hacer un ejercicio, por supuesto que sí. También si tienen alguna sugerencia o alguna idea complementaria, pues bienvenida sea. Y pues bien, muchas gracias, una feliz noche, que pasen un feliz tiempo de descanso. Hasta una próxima oportunidad, Dios los bendiga.